muchas gracias por su asistencia. Presentamos esta mañana una nueva exposición en el CAC, en este caso de José María Báez, que estará con nosotros hasta febrero del 2019. Como veis, es una magnífica exposición comisariada por Fernando Francés. Y bueno, yo creo que mejor él que nadie que nos explique qué ha consistido este montaje, y luego ya pues el artista nos explicará también y resolverá vuestras dudas. Gracias. Gracias, Susana. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Una de mis aspiraciones desde que yo empecé en el mundo del arte, hace muchísimos años, era un día hacer una gran exposición de José María Báez. Y bueno, me congratula muchísimo que esta exposición hayamos podido hacerla justo al final de este periodo de exposiciones, ¿no? Y me gustaría decir que es difícil saber o tratar de definir la obra de José María Báez, porque muchas veces no sabes si estás pensando que él es un filósofo antes que un poeta, que es un literato antes que un pintor, que es un manipulador de espacios, que por tanto es un arquitecto frustrado, o que realmente es un personaje renacentista en el que cualquier cosa cabe, incluso el diseño. Hay toda una generación, después de los años 70 en España, que se preocupó muchísimo por el diseño gráfico. Hubo huellas de diseñadores verdaderamente gráficos que, como no se han dado después en España, justo en aquel momento, precisamente en Madrid, pero también en Barcelona, y él construyó desde aquel momento un tipo de arte que en España no tuvo demasiados no, yo creo que es único en su especie, pero que sí que es verdad que tiene una conexión muy brutal, muy tendida con el arte internacional, especialmente de los artistas que utilizaron el lenguaje a nivel internacional. No solo pensar en Art and Language, que podría ser la mirada como más inmediata, sino otros muchos artistas que utilizaron las ideas, los principios, los pensamientos, las formas, las tipografías, el aspecto revisionista de la idea y de la forma, y en algunos casos del color, o de muchos casos el color también relacionado, para crear una suerte de sumas, de adiciones, que junto en todo ello podía permitirnos abrir una ventana para intuir qué tipo de artista se trataba el que estaba haciendo aquello. Uno puede definirse por lo que piensa y por la suma de los pensamientos aislados que tienen los demás y uno junta. Y es tan importante lo uno como lo otro. Y la mirada culta, intelectual, casi impropia de un artista de su generación en España, le hacen este aspecto absolutamente singular. Yo le decía el otro día a José María que convivo diariamente con una serigrafía suya hecha hace muchísimos años en una pequeña galería, con dos, pero una la tengo colgada, y convivo cada día con esa obra suya, y cada día me manda nuevos mensajes, y no solo por la palabra, sino por el color. Depende de cómo tú te levantes y entres en la cocina a prepararte tu primer café, esos colores reaccionan contigo de diferente manera. Creo que estamos ante un artista que en esta España injusta de necios aún no ha sabido posicionar en su justa medida en España. Yo diría que en este mundo de necios el mundo del arte no ha sabido captar su importancia, y me gustaría que estas palabras sirvan también como un reclamo para los ojeadores de fichajes y para los ojeadores de reconocimientos, porque sin duda para mí es uno de los 10 grandes artistas de España de su generación, probablemente de los 5, y sin duda es el artista español más singular en la relación entre el arte, el lenguaje
la arquitectura y el pensamiento. Y como es un artista que utiliza muy bien las palabras y que tiene un discurso mucho más sólido que el mío, creo que es el momento de que él hable de esta suerte de instalación que hemos construido pese a sus reticencias iniciales y que creo que ha funcionado muy bien la lectura sobre la exposición que hemos hecho. Pues a partir de unas ideas, él ha desarrollado unas ideas que hemos debatido, él ha desarrollado después una propuesta que coincidía básicamente en mis planteamientos iniciales. Así es. Y esas reticencias estaban motivadas porque en realidad yo hace ya 10 años que dejé de trabajar con textos, estoy ahora en otros relatos, y entonces pues me parecía más interesante en principio traer esas cosas nuevas. Pero no me arrepiento porque efectivamente me ha permitido enfrentarme a estas piezas que ya para mí están un poquito más lejanas en el tiempo, ¿no? Tengo que decir en principio que, como sabréis, yo vivo en Córdoba y por lo tanto vengo con muchísima frecuencia a Málaga. O sea, es muy habitual que vengamos por la mañana, tanto mi mujer como yo, a ver exposiciones. Ella también es artista. Y nos vamos por la tarde. Málaga tiene un escenario privilegiado con respecto al resto de ciudades y para mí es un honor poder, y es enriquecedor haber trabajado con el CAP, porque cada vez que vengo al CAP, pues es la primera visita además que hago siempre cuando me bajo del tren, pues desde un principio me ha resultado muy familiar justamente los murmullos y los ruidos que han acompañado los 3 días que he estado montando esta exposición. Desde un principio llegan las 10 de la mañana y los niños empiezan a inundar este espacio. Y esto es maravilloso porque para mí, independientemente del interés que pueda tener una programación, valoro mucho el trabajo de enseñanza, el trabajo didáctico y el trabajo divulgativo. Y que las exposiciones no se tienen que medir solamente a la hora de ponerte medallitas y que los políticos de alguna manera vengan a la rueda de prensa, sino que se tienen que medir con su absoluta y certera rentabilidad social, que es el de la educación. Que después de 16 años, esos niños que empezaron en su momento vengan ahora y ya sean mayores y sigan recordando esa visita que hicieron al CAP, eso es impagable, independientemente de la labor de proyección del nombre de Málaga que haya hecho el CAP a lo largo de todos estos tiempos, que eso también está ahí en sus anales. Y es muy curioso, y digo todo esto porque normalmente después de salir de este museo suelo ir al Picasso. Y en el Picasso nunca he visto a lo largo de todos estos años, y conste que me parece que tiene una programación excelente, y de hecho, pero nunca he visto esos niños, esas visitas escolares. Y entonces me parece que eso no deja de ser algo muy llamativo. Para mí, desde luego, es fundamental. Es estupendo que podamos decir esto y que se inaugure esto precisamente en época electoral, porque todos estos debates culturales y lo que esto significa es precisamente lo que está fuera de esos debates políticos que se están celebrando en estos días. Los 4 memos que simbolizan los 4 partidos que aspiran a la presidencia del gobierno no hablan más que de vaguedades y ninguno introduce ningún matiz, ni ningún esquema, ni absolutamente ninguna mención a la cuestión cultural. Y eso sí que me parece verdaderamente sangrante. Por lo demás, la exposición me ha ocasionado una cierta trabajo en el sentido de, primero, enfrentarte a una obra que ya ha quedado un poquito más lejana. Hay piezas que tienen 28 años o 29 años. De alguna manera, también el intentar buscarle, que en ese sentido me siento satisfecho porque me parece que se ha conseguido ese cierto nivel, ¿no? Que las obras acaben desarrollando un cierto ámbito melancólico o elegíaco incluso, ¿no? Y que de alguna forma tengan una conexión entre ellas. Son piezas que se han ido produciendo a lo largo de los años y con intenciones muy variadas, pero en un momento determinado creo que se ha conseguido encontrar un nexo que acaba agrupándolas, ¿no? Y eso es un poco también pues, el acicate que te supone trabajar para un centro como el CAP, al que tampoco puedes defraudar. El listón está alto y tienes que intentar llegar a ese nivel y a la altura que te han marcado, ¿no? José María, hablando del director del centro sobre esa combinación de texto, de palabra y de color, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Y cuáles son las fuentes de las que beben? Vemos algunos
mensajes o incluso personajes reconocibles, otros menos. ¿Cómo es ese proceso creativo de combinación de texto con color? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que yo cuando trabajaba con textos, pues cuando planteaba una exposición o tenía que intervenir en un proyecto concreto, normalmente hacía esas obras expresamente. O sea que yo tenía que perfilar un discurso, tenía que hacer una especie de argumentación. No puedes, es como una novela, tienes que los capítulos tienen que tener una finalidad y tienen que concretar una historia, ¿no? Entonces esos textos de alguna manera venían marcados por el nivel de argumentación que se tenía en el proyecto en concreto. Esa ha sido precisamente la dificultad que había que superar en esta exposición, porque aquí esas piezas sí estaban, no tenían esa conexión, sino que habían sido piezas que estaban relacionadas con otros proyectos, ¿no? En cuanto a lo de los nombres, bueno, es que hay también unas historias que sustentan el porqué, o sea que siempre hay una causa, esa obra en concreto que está haciendo ahí, que son futbolistas antiguos del Barcelona y que la pieza se llama Soy Barcelona, es que fue concebida para una exposición que se hizo en Barcelona con motivo de un galerista que celebraba un aniversario y entonces pues a la galería con la que yo trabajaba nos invitaron a todos los artistas a exponer en Barcelona. Yo utilicé el título de una serie de grabados que hizo Miró en su momento, después cuando Miró regresó de Francia después de la Guerra Civil y se embarcó en una serie de grabados que denominó Suite Barcelona. Me apropié de ese título y quise irónicamente reflejarlo con jugadores del Barcelona. Mi sorpresa fue mayúscula porque cuando se lo presentamos al galerista Barcelona resulta que el galerista era madridista y se negó rotundamente a que la pieza llegara a su galería y por eso la sigo teniendo yo en mi poder. Bueno, también luego hubo una cuestión que vino a añadir mayor dramatismo a la historia y es que un galerista mío de Mallorca se la quiso llevar a Mallorca y me dijo no te preocupes porque allí hay muchos seguidores del Barcelona y allí la coloco yo. Pero coincidió que Figo, que está en el texto, se pasó al Real Madrid. O sea que ha sido una película bueno, que todavía no se ha terminado. Pero exactamente. Pero quiero decir que siempre hay algo, hay una historia, hay una anécdota que de alguna manera justifica el por qué está en eso. Y yo siempre cuando tenía que definir la argumentación de la exposición, pues los textos y las citas iban en relación con ese proyecto. Admirable que este proyecto del CAR haya surgido desde el ámbito municipal. Para mí esto es muy importante, porque precisamente desde el ámbito municipal le ha dado una lección a la Junta de Andalucía, porque el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo no está ni a medio escalón de lo que ha conseguido el CAR. Eso es así.